Bienvenidos y bienvenidas a Entrevista Ciudadana, el espacio de conversación y análisis de la contingencia presentado en los estudios de El Ciudadano. El día de hoy me acompaña Antonio Páez, quien es presidente del sindicato de Starbucks, quienes acaban de poner una huelga de más de 3 semanas. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Quiero que hablemos sobre el acuerdo al que llegaron recientemente con Starbucks, pero quiero partir preguntándote o pidiéndote que vayamos un poco más atrás y que le puedas contar a las personas cuáles eran las demandas que ustedes tenían como trabajadores de Starbucks y qué es lo que no se ve cuando uno va a comprar un café de Starbucks. ¿Qué es lo que está pasando ahí con los trabajadores que no está a simple vista, que está más oculto? Bueno, primero señalar que nosotros llevamos una lucha bastante larga contra la empresa. Han sido 15 años poniendo sobre la mesa un debate sobre el tipo de trabajo que hay hoy día en Chile, sobre todo para la juventud, para las mujeres, para los trabajadores migrantes, y que en general son trabajos muy precarizados, con malos contratos, sin posibilidad de organizarse, sin posibilidad de negociar colectivamente en la mayoría de los casos. Y en este sentido Starbucks ha jugado un rol medio de excepción a la regla, y por eso el objetivo que nosotros nos pusimos, sobre todo para esta negociación, fue develar esto públicamente, porque hay mucha gente que va a estas cadenas de comida rápida, que va a Starbucks, que compra un café, que ve que el café es caro, estamos hablando de sobre los 3.400 pesos, y creen que existe una correlación entre el valor del café y lo que se le paga al trabajador. Y esto no es así. ¿Ya? Nosotros pusimos dos ideas sobre la mesa fuerte. Primero, que el negocio de estas empresas no es vender café, no es vender hamburguesas, no es vender donas, sino hacerse millonarios a costa de pagar bajos salarios, de la precarización laboral. Y lo segundo es, bueno, esta precarización, ¿en qué se refleja? Se refleja tajantemente en el tema del valor de la hora. O sea, la hora del café, de trabajo de un trabajador son 2.800 pesos, que es la hora del salario mínimo, por si acaso, versus los 3.400 pesos que vale el café más barato. Entonces, ¿cuántos cafés tengo que hacer en un día para pagarme la jornada completa? Son básicamente 5 o 6 cafés. Y todo el resto, ¿a dónde se va? ¿Ya? Y eso es un poco el cuestionamiento que nosotros tratamos de poner sobre la mesa, y creo que lo conseguimos. O sea, logramos un nivel de sensibilización sobre la situación de las y los trabajadores en general de la comida rápida, y transformar esta huelga en un ejemplo es parte de los objetivos que también nos propusimos. Uh-huh. Aumento salarial, ¿qué más aparte del tema de los salarios? ¿Qué otras condiciones tienen ahí en las tiendas de Starbucks que ustedes estaban reclamando? Bueno, el tema del aumento del salario, ojo, para que se entienda, porque la empresa en algún momento difundió una fake news de que estábamos pidiendo un 200% de reajuste. Eso no es así. Lo que estábamos pidiendo era subir en términos duros, ¿ya? De 2.800 a 3.700 pesos el valor de la hora. No. Que seguía estando por debajo del café más barato, ¿no? Sí, o sea, sí. 200 pesos más, 300 pesos más. Estamos hablando de 60 ml de café, un café de este porte. Además del tema salarial, lo que estuvimos haciendo es reponer un bono que se entregaba a final de año, porque los trabajadores de Starbucks no reciben aguinaldo de Navidad, ni una caja de Navidad, nada. Nos regalan unos tickets con 3 bebidas altas para poder regalárselas a alguien. Eso es todo. Y todos los ingresos desde el 1 de enero del 2023 en adelante ya no recibían ningún beneficio a final de año, y eso logramos que se repusiera ahora en la negociación. ¿Ya? Ya habían otras cosas económicas que también estábamos exigiendo, pero que, bueno, al final no se lograron conseguir, pero van a seguir planteadas sobre la mesa y obviamente esperamos conseguirla en algún momento. Pero además teníamos dos ítems que nos parecían muy relevantes, que son los beneficios no remuneracionales y los beneficios organizacionales. En los no remuneracionales hay dos demandas que que van más allá, digamos, de lo económico, de lo que tradicionalmente pelean los sindicatos, que por una parte es la extensión del derecho a la sala cuna, que vaya incluso por sobre el proyecto de ley que actualmente se está discutiendo en el Congreso, que es la sala cuna universal, que de universal en nuestro criterio no tiene de nada. Lo único que hace es quitar un piso tan básico como la cantidad de mujeres mínima dentro de una empresa para que tengan derecho a la sala cuna. Nosotros lo que conseguimos en esta negociación es que ese derecho fuese extensivo incluso a los padres cuyas madres no tienen cobertura, pero también hacia las familias homoparentales, en el caso de las adopciones o nacimientos, y para las parejas de hecho. ¿Ya? Esto es importante porque el cuestionamiento que nosotros estamos haciendo con esta demanda en particular es cuáles son los roles en las tareas de reproducción de la familia en Chile que hoy día se le cargan a la mujer, y que pareciera que si un hombre tiene una pareja que no está trabajando, bueno, su rol natural es hacerse cargo de los menores de 2 años. Lo que nosotros abrimos ese cuestionamiento es que eso no es así, porque así como como la mujer tiene que tener su derecho a la cuna para poder integrarse al mundo del trabajo, bueno, el hombre también tiene que tener extensivo ese derecho para liberar incluso de la carga de las tareas domésticas a su pareja, sea
por relación una formal o una relación de hecho. Y ahí hay un cuestionamiento profundo, entendemos en nuestra opinión, a la estructura patriarcal en cómo funciona la familia. Y lo segundo es poner sobre la mesa, sobre todo en una empresa que se jacta de valorar la diversidad, de defender la diversidad, de tener una máscara progresista, es el cupo laboral trans, en el entendido de que si bien en Starbucks hay personas trans trabajando, no es que hay un proceso de discriminación ahí, generalmente estas transiciones se dan dentro de la empresa porque existe el temor válido por parte de ese sector de la comunidad de ser discriminada al momento de ingresar a un puesto laboral, pero la empresa se negó a hacerlo. ¿Ya? Ellos no estuvieron de acuerdo con integrar un cupo, ni siquiera ponerse un piso, digamos, interno, es decir, si se alcanza o no se alcanza, no es que vaya a ser eso penalizado posteriormente, pero sí logramos acordar un protocolo de facilitación de ingreso que se va a trabajar con organizaciones trans para facilitar el ingreso a Starbucks. ¿Ya? Eso para nosotros también es un avance, porque sobre todo en una época donde los valores reaccionarios y conservadores de una agenda de ultraderecha se viene imponiendo, sobre todo a nivel mundial, de que seamos los sindicatos los que nos ponemos al frente de la defensa de estas demandas sociales, es muy importante. Y después, con relación a los derechos organizacionales, es sobre todo defender nuestro derecho a organizarnos, que la empresa tenga que entender que esto es parte de las tareas que nosotros también cumplimos dentro del lugar de trabajo, y por lo tanto conseguimos más permisos para asambleas que son pagadas por la empresa, para los delegados y las delegadas de tienda, porque lo que queremos es siempre seguir fortaleciendo la organización y arrebatar este tipo de ganadas, digamos, a propósito también de la movilización y la lucha. Oye, ¿cuál fue el actor de la empresa durante estas 3 semanas de movilización? Porque sabemos que Starbucks es una empresa que está caracterizada por prácticas antisindicales que incluso ha sido condenada en el pasado por lo mismo. Sí, Starbucks, y es una cosa que se lo reiteramos mucho durante la negociación, ellos saben que tienen mala fama, mala fama que se han ganado ellos, producto de sus prácticas. De hecho, Brian Nichols, que es el CEO de Starbucks en Estados Unidos, que asumió hace poco la dirección de la empresa, que es el CEO mejor pagado de la historia de Estados Unidos, señaló en la última reunión de accionistas de que ellos están absolutamente en contra de la firma de contratos colectivos de trabajadores nacionales, que si van a acordar mejores condiciones laborales tienen que ser en cada tienda. Bueno, acá estamos haciendo justamente todo lo contrario y desafiando esa orden del CEO de Estados Unidos, pensamos que si los trabajadores tenemos que ganar derechos va a ser a través de la acción colectiva. Y bueno, como Starbucks lo quiere impedir, tiene este tipo de actitudes. ¿Cuál fue la actitud que tomó la empresa? De una absoluta intransigencia. Ellos no querían negociar, ellos no querían castigar la huelga hasta cierto punto, y nosotros nos paramos firme desafiando esa intransigencia por parte de Starbucks, y denunciando, y vamos a seguir denunciando obviamente todas las prácticas antisindicales, los comentarios antisindicales y cualquier tipo de presión o acción que ellos puedan recurrir, de las que recurrieron durante la huelga y posteriormente, porque vamos a seguir defendiendo obviamente nuestro derecho a organizarnos y conseguir las cosas que nosotros queremos por nuestros propios métodos, ¿no? ¿Quiénes son ellos para decir qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? Mencionaste que intentaron castigar la huelga. ¿A qué te refieres? Con que ellos hicieron una oferta antes de que nosotros votáramos la huelga y no la volvieron a reponer durante el proceso de la huelga, porque decían: ustedes van a ganar más sin hacer la huelga que haciendo la huelga. Y nos parece que eso es un chantaje, porque lo que buscan imponerte es qué es lo que tú puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Y eso siempre nosotros vamos a estar en contra, y pensamos que si bien hoy día firmamos un contrato colectivo que no era lo que esperábamos, sigue estando incluso por sobre las condiciones que teníamos antes de irnos o sea, si no nos hubiésemos organizado, si no hubiésemos peleado, si no hubiésemos planteado este cuestionamiento al modelo de trabajo de Starbucks, ninguna de las cosas que hoy día tenemos la estaríamos consiguiendo. Pero estuvo por sobre la oferta que hicieron al principio, que tú mencionas que no estuvo por sobre la oferta. No, o sea, se la descartaron. La descartaron totalmente, sí. Oye, también denunciaron que habían sucursales que estaban reemplazando a los propios trabajadores, lo cual es una práctica antisindical. Exacto. La inspección del trabajo, después de un arduo proceso, digamos, de fiscalización y de presión igual contra la inspección, porque actuó en nuestro criterio, de forma negligente, logramos constatar reemplazos en decenas de tiendas, de las tiendas que estaban abiertas, porque también había varias decenas de tiendas que estuvieron cerradas durante toda la huelga. Y el criterio que ocupó la Dirección del Trabajo para constatar los reemplazos es que todas las personas contratadas a partir de la presentación del contrato colectivo, es decir, del día 6 de enero en adelante,
constituían reemplazo. Y ese proceso se logró constatar, eso ya está denunciado en tribunales y por lo tanto ahí esperamos que los tribunales actúen de forma expedita. Sabemos que la empresa va a alegar obviamente, pero tenemos la confianza y que por la fama propiamente tal de Starbucks, en realidad esos juicios deberían ganarse. Uh-huh. Oye, estuvieron 3 semanas en huelga, más de 1.200 trabajadores movilizados, cerca de 37 sucursales cerradas a nivel nacional. ¿Qué pasó? Que finalmente no se logró concretar el aumento salarial, que era la principal demanda que tenían. Sí, a ver, primero dos cosas. Fueron 25 días de huelga con más de 1.200 trabajadores, como decías tú, desde Calama hasta Puerto Montt. En todas las regiones habían por lo menos huelguistas. Efectivamente, el primer día de la huelga se cerraron 37 locales, pero eso se fue incrementando con el pasar del tiempo. De hecho, durante los fines de semana había más de 100 locales cerrados, cosa que la empresa reflejaba a través de sus propias redes sociales. O sea, eso no fue un conteo interno que nosotros hicimos, así como, no, eso fue un conteo que tenía la empresa, que después de hecho dejó de publicarlos porque se hizo muy viral una noticia de que dos fines de semana seguidos tuvo más de 100 locales cerrados. Además había más de 70 locales que estaban funcionando solo mediodía, es decir, abrían o en la mañana o abrían en la tarde, lo cual ya les hacía perder la mitad de las ventas. Sentimos que tuvo un impacto importante dentro de la empresa. O sea, ellos no pueden desconocer que la empresa tuvo un impacto. Es primera vez desde el año 71 que Starbucks, una huelga de trabajadores, cierra locales de forma masiva. Pero desgraciadamente estamos teniendo delante a una transnacional, a una de las empresas íconos del imperialismo norteamericano. Ellos claramente tienen muchísimo más recursos que nosotros. Y eso de una u otra manera los dejó en una posición de decir, bueno, vamos a tratar de pisotear a estos cabros para que no se vuelvan a levantar. Pero creo que la señal que mandamos nosotros es todo lo contrario. Es decir, no nos vamos a dejar pisotear, vamos a seguir peleando por nuestras demandas y a pesar de que ellos hoy día no quieran negociar bajo los términos que nosotros propusimos, que de hecho rebajamos mucho el petitorio inicial que teníamos para acercarnos a una posición. Ellos se mantuvieron intransigentes, pero sentimos que si bien en este round, digamos, no logramos doblarles totalmente la mano, estamos convencidos y seguros que durante el próximo periodo sí lo vamos a lograr. Ya no, ¿crees que acá se acaba o que se puede desmotivar a los propios trabajadores? No, para nada. De hecho, el ánimo de la asamblea del último día de la huelga era hay que seguir peleando. O sea, esto lo vamos a seguir peleando con mucha convicción. Este sindicato tiene 15 años y ha pasado por varias negociaciones colectivas. Para mí, lo decía conversando el otro día con unos compañeros, el 2011 fue una huelga muy costosa para la organización. No logramos conseguir nada y además se desmoronó el sindicato. Pasamos de ser casi la mitad de la empresa a ser menos de 100 personas. Pero creo que el escenario actual es diferente. O sea, hay un jalón de experiencia, de organización, de deliberación, de votaciones, de unificación con otros sectores, de haber peleado junto a sindicatos que muchas veces uno dice ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero recibimos un montón de solidaridad de la comida rápida, de sindicatos bancarios, de sindicatos privados, de Rentacar, de no sé, de profesores, de sindicatos de la minería que hablaron en asambleas que nosotros convocamos y eso obviamente genera una moral distinta dentro de los trabajadores en que esto no se toma simplemente como pucha, no se puede, sino en realidad para la próxima tenemos que estar más fuertes y estos próximos 3 años que va a durar el proceso hasta la próxima negociación, bueno, hay que empezar desde ya a plantear un escenario de pelea en contra de la empresa para que en febrero de 3 años más ganemos ya todo lo que nosotros queremos, a lo que aspiramos. Hoy ustedes también hicieron una protesta frente al Ministerio del Trabajo. ¿Qué apoyo o no han tenido por parte del gobierno, por parte del Poder Legislativo, de los diputados, la Comisión de Trabajo? No sé, ¿han tenido como ahí conversaciones? Sí, o sea, para nosotros aquí el gran ausente es el poder político, en que ellos cuando las empresas ponen el grito en el cielo corren como a satisfacer sus necesidades, votan leyes cortas, salvan a las ISAPRE, salvan a las AFP con la reforma de pensiones, las empresas pusieron el grito en el cielo con la reducción de la jornada de las 40 horas y les dieron todo un panorama para que se pudiera ser aceptable para las empresas, pero cuando los trabajadores tenemos demandas urgentes, porque estamos hablando de salarios que no nos permiten llegar a fin de mes, de salarios de hambre, de que el salario mínimo no alcanza a
constituir la canasta familiar básica para sacar a alguien de la línea de la pobreza, ahí parece que no hay urgencia. Y por eso emplazamos constantemente, no solo a la Cámara de Diputados o al Senado, sino también al Poder Ejecutivo, a la ministra Jara, a que se pronunciara sobre el conflicto, porque nos parece impresentable que una transnacional americana, más encima con todo lo que está pasando con Estados Unidos, pueda creer que vienen a Chile aquí a reventar a la juventud, a pagar bajo salario, a amasar fortuna, y más encima vulneran la ley como quieren, evadiendo las fiscalizaciones, etc. Y pareciera que no se puede hacer nada, que están atados de manos. Eso nos parece impresentable. Efectivamente, recibimos saludos de algunos diputados. Fuimos a la Cámara, de hecho, se nos dio ahí un minuto en el podio, pero por fuera de eso, mucho saludo a la bandera, muy poco apoyo concreto. Nosotros tuvimos 25 días en huelga, por fuera de un par de apariciones en un día de una manifestación, el resto es qué cosa. Entonces sentimos que hay una dislocación muy grande entre el mundo político profesional, digamos, y las luchas que damos los trabajadores, y que habla sobre todo de los intereses que defienden. Para mí ahí hay claramente una consecuencia una cosa de la otra. Yo creo que hoy día no hay diputados que peleen, que estén dispuestos a pelear codo a codo en la lucha de los trabajadores, sí, a hacer pronunciamientos, pero que eso no tiene, digamos, ningún costo posterior, y pocos que se ponen de la lucha en la calle, digamos, donde se pelean finalmente, donde se resuelven las peleas. Hoy día, Antonio, hay una serie de proyectos de ley que están en el Congreso que apuntan a mejorar o a fortalecer la sindicalización. Estaba, por ejemplo, el compromiso del gobierno de enviar el proyecto de negociación ramal durante este año. ¿Qué expectativas ustedes por parte de este último año de gobierno que queda, por parte del Poder Legislativo? ¿Qué proyectos que están ahí en el Congreso o compromisos de este gobierno ustedes ven que todavía queda ahí esperanza que se puedan sacar adelante en este año? Sí, yo voy a hablar súper a título personal. Sí. Yo tengo una visión muy crítica de varios de los proyectos de ley, de la agenda legislativa laboral que tiene este gobierno. Lo hicimos con la ley de las 40 horas, que finalmente benefició mucho más al empresariado con respecto a la flexibilidad laboral, que a lo que efectivamente representó la rebaja de horas. De hecho, el plazo para implementarla es larguísimo. Debería haber sido algo ya. Y que segundo nos perjudicó sobre todo a los trabajadores más precarizados, con que no se rebajó la jornada parcial de las 31 horas que son actualmente a las 27, 26 horas que debería haber quedado proporcional con la rebaja de las horas. Por lo tanto, la artimaña que recurrieron todas estas empresas para beneficiarse de esa ley fue que todos ahora somos part-time. Y como todos somos part-time, hay un montón de derechos laborales que se pierden. Y de eso parece que aquí era más importante el titular de las 40 horas. Entonces, si va a pasar una cosa similar, por ejemplo, con la negociación ramal, donde sindicatos como el nuestro o sindicatos pequeños dentro de un rubro no van a tener la capacidad de incidir, por ejemplo, en ese proceso de negociación, los grandes beneficiados va a ser la burocracia sindical. Estoy hablando de la gente que está comprometida con el diálogo social, con la CPC, que no quiere molestar mucho, que no quiere hacer ruido, que no le quiere hacer olita al gobierno, como se decía al principio del gobierno de Gabriel Boric. Estoy hablando de la gente de la CUT, de los grandes sindicatos. Y eso finalmente va a terminar beneficiando a los empresarios y sobre todo siendo perjudicial para los trabajadores de las organizaciones más pequeñas o de los que están desconectados, digamos, con ese mundo. Si va a haber un impulso de la negociación ramal, yo me quedo mucho más con el ejemplo de los portuarios, a pesar de todos los límites que eso pueda tener, que se impuso una negociación de hecho a través de la propia fuerza de la organización que construyeron esos sindicatos. Entonces, la apuesta que hacemos nosotros, por lo menos, más que a esperar y aplaudir a un gobierno que presente una ley de negociación ramal, es a fortalecer la unidad y la lucha de los sindicatos desde la base, por ejemplo, de la comida rápida, apoyando la formación de esos sindicatos, apoyando ese fortalecimiento de esas organizaciones, que podamos actuar en común a través de asamblea, apoyando nuestras propias negociaciones colectivas, que es la apuesta que hicimos nosotros durante este proceso, que eso derive en una negociación ramal. Por eso la visión más crítica. Y después, a propósito de una cosa muy, muy pronta, conversábamos
que más que simplemente aumentar multas, porque sabemos que en Chile, qué sé yo, hay un montón de formas de evadir multa, o incluso cuánto una multa si efectivamente eso inhibe la acción infractora del empleador, buscar otro tipo de cosas que realmente le den mayor autonomía y menos tutela desde el Estado a los sindicatos, que hay una cuestión ahí terrible. Por ejemplo, los límites que tienen los sindicatos interempresa, los límites que tienen los sindicatos para poder reformar su propio estatuto. Hay todo un sistema de tutela. Por ejemplo, no sé, si un sindicato quiere remover a sus dirigentes, es todo un jaleo hacerlo a través de la censura, cuando eso debería ser propio de la autonomía de la propia organización. Entonces, quitar un poquito más de restricciones, yo creo que es importante sacarse el velo del plan laboral de la dictadura y dejar que los sindicatos se desarrollen de forma más autónoma. Yo creo que también es un tema importante. Antonio, ¿cómo ves el escenario político del país actual? Estamos en año electoral, tú mencionabas recién que había un crecimiento de los discursos de ultraderecha, que buscan quitarle los derechos a los trabajadores. ¿Cómo lo están viendo como sindicato, desde el mundo sindical, lo que está sucediendo a nivel político? Y a nivel internacional también, sí, con los liderazgos también de Argentina, por ejemplo, que también ha habido toda una desmantelación de los derechos laborales, por ejemplo. ¿Cómo lo están viendo? Sí, yo ahí tengo de vuelta una visión bastante crítica. Creo que las organizaciones sociales y el mundo sindical en particular, que es producto de la dirección igual que estos tienen, o sea, no es casual que la mayoría de los grandes centrales sindicales estén dirigidas por personajes del Partido Socialista, del Partido Comunista y del Frente Amplio en menor medida, tuvieron una línea de no criticar al gobierno, de generar una suerte de pleitesía con respecto a los discursos que se buscaron instalar, y eso fortaleció a la derecha. Y eso no es algo propio aquí de Chile, es algo que pasó también en Estados Unidos. O sea, hay dirigentes sindicales norteamericanos defendiendo a Donald Trump, defendiendo a Elon Musk, nefasto. Y lo mismo pasa en Argentina con Javier Milei. O sea, la burocracia peronista, por ejemplo, ha tenido un rol nefasto en la defensa de los derechos laborales. No ha convocado a manifestaciones, no ha convocado a paro, los jubilados los apalean todos los miércoles afuera del Congreso, y la CGT, la CTA parece brillar por su ausencia. Primero llegaron las barras de fútbol antes que los sindicatos, y nos parece que en Chile, si bien un proceso así no se ha dado, se está preparando, se está incubando nuevamente el tener que ir a votar por el mal menor. Yo creo que eso es nefasto porque finalmente nos hace perder confianza en que va a ser con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia movilización y con nuestra propia lucha que finalmente vamos a hacer retroceder a la derecha. Un compañero mío de partido, Dauno, decía la otra vez en Sin Filtro, el peor momento de la derecha, cuando estaban todos escondidos como ratas en sus cuevitas, fue para el estallido. Y eso no es casual. No es casual que la derecha no puede actuar en momentos de ebullición social. Justamente porque lo que se pone en cuestionamiento cuando la gente sale a movilizarse, cuando la gente sale a luchar, es las bases del modelo que se instauró durante la dictadura, que es lo que ellos defienden. Entonces, el problema para mí, personalmente digo, con el Frente Amplio, el gobierno en particular, la exconcertación y toda esta gente, es que ellos defienden el modelo. O sea, terminaron, en el caso del PC y el Frente Amplio, terminaron defendiendo el modelo político, económico, social instaurado durante la dictadura, y a lo mucho lo que aspiran, como decía la Constanza Martín ayer en una entrevista, es a realizar algunos cambios en la medida de lo que se pueda, digamos, en la medida de lo que dé la fuerza. Bueno, yo creo que eso lo único que hace es fortalecer el discurso de la derecha. Y enfrentarlo desde las propias organizaciones. Para mí es muy importante desmantelar esos discursos de que en realidad esto es lo que se puede y que lo que no nos metamos mucho, porque si no termina haciendo el juego para acá. No, yo creo que no. Yo creo que ahí tiene que haber un combate frontal por los sentidos comunes, y obviamente quienes tenemos o estamos a la cabeza de organizaciones sociales tenemos la responsabilidad también incluso de debatir con nuestras propias bases. O sea, yo no te voy a decir que en el sindicato de Starbucks son todos de izquierda, son todos progresistas y todos quieren la lucha social, etcétera, etcétera. Obviamente hay heterogeneidad como en toda la sociedad, pero si yo oculto esas diferencias y si no las pongo sobre la mesa, estoy jugando un rol cómplice también. Que creo que es el gran problema del sindicalismo, que se comió la despolitización que te impuso el plan laboral y que nunca ha estado dispuesto a volverlo a desafiar. Bueno, eso nos daría una conversación mucho más amplia, sí. Que, bueno, podemos tenerte aquí una segunda oportunidad, pero se nos acabó el tiempo. Antonio Páez, te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros en Entrevista Ciudadana. No, muchas gracias a ustedes por invitarme también. Y a nuestros auditores les recordamos que pueden estar enterados de la contingencia nacional e internacional en www.elciudadano.com.